Hermosa desde el interior presenta el podcast con Adriana Espino. Infórmate, aprende y expande tu conciencia. Todo lo que necesitas saber para ir a tu interior y expresar a tu exterior la belleza con la que naciste. Toma tu bebida favorita, relájate y diviértete. Comenzamos. Hola hermosa, por estar aquí otra vez en nuestro nuevo episodio del podcast Hermosa desde el interior. Te habla Adriana Espino y te agradezco mucho que estés aquí otra vez con nosotros para escuchar un nuevo tema, un tema muy interesante para mí, se me hace maravilloso, que es la bioneuroemoción. Hoy tenemos a una invitada que está preparándose en este tema y bueno, aparte tiene más preparación. Se trata de Laura Lucía de los Santos. Laura es psicóloga y es egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Tiene diplomados en hipnosis ericksoniana, recursos humanos y tiene experiencia aplicada en psicología terapéutica, Reiki y bioneuroemoción. Actualmente ella está cursando el posgrado en bioneuroemoción. Vive en Monterrey y hace consultas por teléfono, Skype o cualquier otro medio de internet. Muchas gracias por estar aquí, Laura. Te agradezco que me hayas dado un poquito de tu tiempo y que vengas a enseñarnos de este tema que es muy, muy interesante para mí. Tú sabes que yo hablo mucho de que las enfermedades vienen desde las emociones, pero nada mejor que tener a alguien que me explique más exactamente cómo es, porque yo, aunque desde niña lo he sabido intuitivamente y me he ido dando cuenta con la gente a mi alrededor, y bueno, también en mí misma, es mucho mejor cuando viene un experto que me dice, mira, la cosa está así. Entonces, ¿qué te parece si empezamos a compartir este tema tan interesante? Claro que sí, Adriana, yo feliz de la vida de poder compartir, porque al igual que tú, para mí es un tema emocionante, apasionante, muy enriquecedor. Sí. Bueno, dime, ¿qué es la bioneuroemoción? Bueno, mira, bioneuroemoción es una metodología. Metodología quiere decir que es un proceso que tiene un método, una estructura, para ayudar en el proceso de la toma de conciencia, de desbloquear las enfermedades. En últimas fechas, o bueno, yo creo que prácticamente desde que está la bioneuroemoción, se ha malinterpretado y la ven como una terapia, pero no es así. O sea, el proceso neto de la bioneuroemoción es sí hacer una indagación en, por ejemplo, si es una cuestión de salud, una enfermedad, es, centrarnos en la enfermedad, ciertos sucesos que pasaron antes y después, hacer otra investigación con respecto a las experiencias que ha tenido la persona, la historia familiar, etcétera. Y luego ya de ahí se hace como quien dice se pinta un panorama en donde se empieza a explicar la relación de la enfermedad con la historia de la vida de la persona, y eso motiva a la persona a que se dé cuenta, a que cambie, y eso mismo lo lleva a recuperar un estado de salud. Entonces, básicamente, eso es la BNE, la bioneuroemoción, una metodología que te ayuda a recuperar o a alcanzar ese estado de salud y, por consecuencia, de coherencia emocional. O sea, es como tomar conciencia, ¿no? Sí. ¿Y sí. cuál es la diferencia entre tomar conciencia de tu enfermedad y entender?
entiendo que tengo esto. ¿Cuál es la diferencia entre tomar conciencia y entender? Mira, tomar conciencia es, por ejemplo, cuando en terapia, en psicología se le llama insight, que es así como que dice el darte cuenta, te cae el 20 y Ujú. implica como que una emoción, como que dices, ay, ya entiendo, es por esto, y a la vez ese darte cuenta te inspira, te motiva para cambiar ciertas cosas. En cambio, cuando te estás centrado nada más por así decirlo, o vaya, pues como lo dice Enrique, en lo mental, Ujú. puedes entender la relación, puedes verla, pero te quedas en un punto de que, bueno, ¿y ahora qué hago? Sí, o sea, Ah, no está esa inspiración, eso que te motiva a hacer cambios. Entonces, básicamente esa es la diferencia. muy bien, muy interesante. Sí, porque es cuando ya lo ves claramente también y dices, Sí, ya, y tomas, es que yo creo que también la diferencia es que tomas el poder, ¿no? O sea, sí, dices, ya entendí, o sea, y todo lo he estado haciendo yo también, entonces ya sé que ahora tengo que actuar y ya sé cómo actuar. Entonces, sí. eso yo creo que sí, es valiosísimo, es del cielo a la tierra, no es lo mismo ir a pararte con el doctor a dame una pastilla, porque ya sé que tengo esta enfermedad, a tomar tu propia responsabilidad de lo que sigue, ¿no? Exacto, entonces precisamente has dado un punto clave, o sea, tomas la responsabilidad con la toma de conciencia Ujú. de que, bueno, ya lo que sigue es tu vida, es tu responsabilidad, es tu salud. Sí. Y bueno, algo que en lo que yo me he percatado en consulta es de que cuando nada más nos quedamos en entender, es que todavía falta algo por descubrir, todavía falta algo que no hemos podido integrar. A lo mejor la información ya está dentro de ese plano o dentro de ese dibujo que hemos hecho, pero no lo podemos ver todavía. Sí, así es. Bueno, pero a ver, vamos a explicar un poquito más, porque sí entendemos que todas las enfermedades vienen de las emociones, Ujú. pero ¿cómo es eso? Explícanos un poco más. Ok. Mira, hay un término que se llama el sentido biológico de la enfermedad. Y Ujú. esto se deriva de que en el proceso evolutivo de la humanidad como especie, tanto también como en la evolución del embrión durante el proceso de embarazo, eh, la vida empieza en general en el humano y en los cordados empieza a derivarse de tres capas. Cada capa se encarga de estructurar o de formar órganos, los órganos que nosotros como humanos tenemos. Entonces, la primera capa, por ejemplo, va a producir órganos que están relacionados con la supervivencia. La segunda capa, por ejemplo, puede estar relacionada con órganos que están para darnos una estructura, como por ejemplo los huesos, todo eso. Ok, Y a lo mejor la tercera capa está relacionada con la protección, un tema de protección, un órgano, la piel. sí. Entonces, en base a esas tres estructuras, se empiezan a formar nuestros órganos, unos primero que otros. Se supone que la forma en cómo se empieza a estructurar es del más importante o del más antiguo al más nuevo. Por eso la primera capa es el de supervivencia. Y esos órganos están relacionados con un sentido biológico de supervivencia Ujú. o los de la segunda capa con un sentido biológico de estructura. Entonces, si un órgano se daña o se altera en funcionamiento, tiene que ver con este sentido biológico de estructura, de protección, de supervivencia. Y ya dependiendo de la función del órgano, es como que se detalla aún más. Bueno, es una supervivencia en el sentido de alimentación, ya sea de alimentación emocional, ya sea de alimento físico, etcétera.
Entonces, por eso es de que desde hace muchísimos años la importancia de la enfermedad está relacionada con nuestras emociones, con cómo procesamos nosotros las emociones. Oh. Pero, ¿en qué momento es que llega a afectar la enfermedad o cómo se da? Es que todavía no Ok, entiendo, yo creo. imagínate que te sucede algo. Vamos a poner eh, que te rompiste una pierna, Ujú. ¿sí? Ese romper la pierna está relacionado con a lo mejor que tuviste un conflicto previo en donde desconoces qué camino vas a andar. O sea, como quien Mm, dice, el camino es desconocido, es nuevo, no tienes una estructura o algo que ya te diga que ese camino que vas a recorrer es positivo o va a ser todo lo que tú habías planeado o pensado. Entonces llegas, te rompes la pierna y te está hablando ahí de, por ejemplo, de que hay un miedo inconsciente, ¿sí? Que ujú. te falta una estructura, que no te sientes seguro para andar tu vida, Sí. ¿sí? Entonces, eh, nosotros podemos estar conscientemente muy emocionados de que, ay, sí, vamos hacia un nuevo reto, un nuevo proyecto, algo que me va a hacer crecer, pero internamente existe ese miedo. A lo mejor también está este miedo por alguna experiencia previa en donde hemos fracasado. Entonces, esa experiencia del pasado de fracaso con la incertidumbre de lo que nos espera en un futuro hace que caigamos y nos rompamos la pierna y es la forma que tiene nuestro inconsciente de decirnos, oye, aquí todavía hay una emoción oculta, Ujú. trabaja este miedo, porque si no, pues vas a batallar. Y fíjate que lo dices y como que me vienen a la mente cosas que he visto que me han pasado a mí, que le han pasado a otras personas a mi alrededor. No Ujú. sé, simplemente em, al empezar un nuevo trabajo, ¿no? Que te da un gripón de esos o te da algo, te Ajá, enfermas, ¿no? Porque es realmente que hay un miedo a empezar algo nuevo, a algo que todavía no estás segura que vas a poder con ello o que no estás seguro si es lo que quieres o qué sé yo, pero no, normalmente eso se ve muy desconectado, ajá. pero la verdad es que sí hay relación, no Sí, te estás enfermando porque sí. y fíjate que, por ejemplo, el mismo tema, el mismo suceso que yo puse, tú lo pusiste de otra forma Sí, y dijiste otra enfermedad, una gripa. sí. Y es precisamente esa la diferencia de cómo cada persona interpretamos la vida en base a nuestras creencias, en base a nuestros programas, a la experiencia que hemos tenido, a lo que nos han inculcado la sociedad, principalmente en nuestras familias. Entonces, sí es ¿cómo se dice? Una gran diferencia de una persona a otra. Sí. Lo que a mí también todavía me queda, y ahorita que acabas de mencionar eso de que te rompes una pierna, me abre como también a otro nivel, porque yo la verdad hablo de las enfermedades, pero las enfermedades, pues en tu cuerpo, lo que te pasa, Ajá, pero también se trata de accidentes, sí. ¿verdad? Sí, sí. Entonces, fíjate, Y ahondando se trata, todavía, espérame, y si vamos más adelante, también se trata de cosas que te suceden, como por ejemplo que te roben en tu casa. sí, Ay, sí. qué padre está eso. Sí, o sea, básicamente esto es como quien dice, o tomas la responsabilidad de tu vida o Sí, la tomas. sí. Sí, o sea, bueno, ya cuando entras en estos puntos, o en estos temas, es así como que, híjole, a lo mejor a veces sí puede ser un tanto pesado de decir, híjole, pero yo lo quiero proyectar en la otra persona, en el ladrón, en el que me chocó, y o No, sea, pero y no. está bien. Dentro de este proceso es necesario primero proyectarlo hacia afuera, pero ya después de que sacaste esa emoción,
ya te debes de centrar en ti y tomar las riendas de tu vida. Y Ujú. fíjate, ese sentido biológico que te decía, Sí, también va encaminado en que la enfermedad no es algo malo, que eso es algo que socialmente, sí. híjole, lo vemos por todos lados. Se lucha contra el cáncer, se Ajá, lucha contra el SIDA, se lucha constantemente contra todo tipo de enfermedad y no nos damos cuenta de que la enfermedad es un proceso de nuestro cuerpo que nos dice, hey, oye, mira aquí adentro. exacto. Si me permites, eso es algo que yo entendí hace tiempo cuando mi mamá se enfermó de cáncer y pasó por todo eso. Y bueno, después de que pasó el luto y todo esto y empecé a estudiar más, a leer más, me di cuenta que no, o sea que realmente es una oportunidad. Sí, Si te da un cáncer, si te da cualquier enfermedad y más las enfermedades fuertes, es una oportunidad de que te des cuenta de que simplemente hay algo que cambiar. sí. Y aparte es una oportunidad que te está dando la vida, o Dios, o el universo, como le quieras llamar, Ujú. o sea, para que sigas, para que vayas hacia arriba, porque no te moriste, ¿no? Mientras no te mueras, es una enorme, enorme oportunidad. No me importa si te dicen que te quedan 3 horas de vida, es una enorme oportunidad. Sí, 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 sí. Sí, al final de cuentas, por ejemplo, que te dicen que te quedan tres horas o Ajá. un día, al final de cuentas, en este proceso de tomar conciencia y de liberarnos, eh, muchas veces se puede revertir ese diagnóstico. Obvio, no Sí, en todos los casos, ¿sí? sí, Porque ya hay momentos en el que el cuerpo está muy deteriorado, sí. ¿sí? Y lo mejor, ahora sí que lo que viene a sanar la enfermedad es precisamente la muerte. Ujú. Pero no hay que, Llegar hasta ahí. ajá, exacto, o sea, es lo que tenga que pasar mientras yo me sienta ya tranquilo con el tema de mi enfermedad y todo lo que implica. Eso es un gran avance, un gran logro. Sí, qué interesante. Oye, me hablabas de una cuarentena. ¿Qué es, para qué es y cuándo se hace o cómo es eso? Fíjate, la cuarentena, pues no es un término nuevo para muchos, para Sí, muchas. Eh, lo hemos escuchado, por ejemplo, de cuando das das a a luz luz. Ujú. y las tradiciones eran, tómate tu cuarentena, fájate, etcétera. Sí. Enric habla de la cuarentena precisamente como un proceso de un tiempo en el que te alejas de un ambiente tóxico, como quien dice, es ese tiempo de reposo. Ujú, Y durante este tiempo, todo eso que viste o que viste, más bien dicho, en la toma de conciencia, ujú. todo eso se empieza a, como quien dice, a estabilizar, empieza a tomar un sentido, te empieza a motivar más para cambiar. Pero además a nivel fisiológico, a nivel neurológico, este tiempo es el que permite que se empiecen a formar nuevas estructuras neuronales, nuevas conexiones. ¿Para qué? Para que cuando salgamos de la cuarentena podamos enfrentar esos cambios, como quien dice, de una forma más decidida, más empoderada. Pero qué es específicamente la cuarentena? O sea, no ver a cierta gente o no hacer ciertas cosas o qué. Varía mucho de cada caso. Primero me voy a enfocar en el tiempo. Ok. Por ejemplo, no es lo mismo que tomes una cuarentena cuando tu diagnóstico ha sido un cáncer a que tomes una cuarentena cuando te han robado la casa o cuando te has roto una pierna, Ujú, ¿sí? El tiempo puede variar, ujú. pero sí es muy recomendable que en enfermedades ya crónicas, en donde ya hay un diagnóstico negativo, Sí. sí se ejecute una cuarentena de 40 días, por ejemplo. Al menos, si se pudiese hacer más de 40 días, estaría perfecto, pero bueno, al menos
40 días es el promedio. Pero ¿y qué hace la gente durante la cuarentena? ¿A qué se refiere con cuarentena? Con cuarentena es alejarte de todo, lo que te decía hace un momento, de todo ambiente tóxico. Si tu enfermedad está relacionada a lo mejor con los hijos, Ajá, te alejas de tus hijos ok, durante ese periodo y que el papá se encargue. ok. Si tu problema eran tus padres, te alejas de tus padres. Okay. Y es así como que completamente romper todo contacto durante ese tiempo. En Ah, otros casos sí se da el hecho de que, a ver, te me aíslas completamente de todo, de trabajo, de familia, etcétera. ¿Por qué? Porque muy probablemente la persona ya está muy ansiosa o responde con mucha facilidad hacia los estímulos que le dan esos ambientes. ujú, Y obviamente eso le perjudica en ese proceso de calma interna, de formación de nuevas redes neuronales. Pero sí claro, es cortar de tajo, por así decirlo, todo. sí. Puede ser, perdón, No, puede ser que después de la cuarentena tengas de nuevo ese contacto con esos ambientes, pero tú ya te vas a poder respetar o vas a poder poner un límite. Y ese límite puede ser a lo mejor que ciertas personas no te toquen o saludarlos muy a lo lejos, o sea, sin intimidar tanto. ujú, Y está bien, no es un sinónimo de que ya saliste de la cuarentena y te vas a ir a nadar de nuevo en ese ambiente que antes te causaba un conflicto emocional. sí. Pues la verdad es que es súper importante yo creo que esa etapa, y creo que, bueno, naturalmente muchas personas lo hacemos, pero a lo Ujú. mejor no nos damos cuenta, ¿no? Digo, Sí, yo también me pongo a pensar en ocasiones en que me ha tocado hacer así, cortar de tajo con cosas hasta alimentos, ¿no? Alimentos, sí, personas o, o lugares de que tengo, o sea, me doy cuenta que ya no debo estar aquí o ya no debo hablar con esta persona, al menos por un tiempo, pero siento en mi caso, si, antes, digo, no sabía de esto antes, pero en mi caso ha sido como es que necesito tomar mi propia fuerza, ujú, necesito centrarme, necesito este, darme cuenta qué es mío, ¿no? ¿Qué parte sí, es mía? Y también un tiempo como para aceptar ese ambiente o esa ah, persona o ese otro lado, aceptarlo, punto, y existe y está bien, pero ya no me afecta, pero que ya no me afecte. Entonces me imagino que es algo así, ¿no? sí. Por ejemplo, también algo así que lo sufrimos las mujeres o la mayoría de las mujeres durante nuestro periodo. Hay Ujú. ciertos días de nuestro periodo en donde ni siquiera queremos salir. Sí, Sí, hormonalmente podemos estar demasiado alteradas, y lo que queremos es, como quien dice, un estado de calma, de paz. Ese es un ejemplo también de cuarentena. O mm, sea, es algo que también nuestro cuerpo nos lo está pidiendo. Y hay veces también que la cuarentena las personas se niegan a hacerla. ¿Por sí, qué? Porque les resulta difícil, por ejemplo, el dejar de trabajar. sí, O el hecho de decir, híjole, pero es que son mis hijos, ¿cómo voy a renunciar a mis hijos? Pues sí, sí, pero mientras tú no cambies esa percepción de ver a los hijos como una carga, ujú, pues si sigues en contacto con tus hijos, vas a pagar tú las consecuencias y más adelante tus hijos también la van a pagar teniendo claro, una mamá enferma o quedarse sin una mamá. claro, claro. Y bueno, obviamente todo esto pues no es algo tan fácil de determinar, tiene que ser hecho por un experto, me imagino. Así es. Sí, Exacto. sí, o sea, por ejemplo, en temas, pues normales, en donde no existe ninguna enfermedad, pues bueno, uno puede irse, a lo mejor mediando, digo, no quiere decir que muchas veces nos cuesta ver algo, o sea, digo, es algo que yo también he vivido, que no queremos verlo, nos cuesta, ¿por qué? Porque nos estamos juzgando y
pues pensamos que es algo malo. Sí. Pero mientras te des cuenta de que aceptando eso que no te gusta o que te duele, eh, es la forma más fácil de trabajarlo, yo creo que todo mundo estaríamos aceptando y dejando fluir nuestras emociones. Sí. Importante la aceptación. Yo también hablo mucho de eso, aceptación, aceptación. Es tan importante porque si no aceptas dónde estás y lo que eres, es mucho Ujú. más difícil que realmente puedas lograr algún cambio, ¿no? Exacto. Sí, y la sociedad se ha encargado de inculcarnos ese reprimir las emociones. Sí. Entonces, ahorita en la actualidad, al menos para mí, trabajar con personas es explicarles a todos, básicamente, así como que paso por paso, la importancia que tienen sus emociones y el aceptarlas, Ujú, que es ujú. increíble, pero nos cuesta mucho aceptarlas, no tenemos esa información de cómo aceptarlas. Sí. Y porque también está muy, pues mal visto, ¿no? Que te dé rabia o que te dé depresión o que te sientas mal, está mal visto. No, no, Sí, no, no, lo quieren tapar, ¿no? Que nadie se entere. O no, o hazte la fuerte porque así es la vida y hay que luchar. ajá, Entonces, sí, pues sí, es mucho, mucha presión cultural y social. sí. Y bueno, hablando de la bioneuroemoción, ¿de dónde vino? ¿Qué disciplinas la respalda? Bueno, mira, el término de bioneuroemoción es patentado, por así decirlo, por Enric Corbera, Ujú, pero él tuvo la coherencia, la inteligencia, no sé cómo le quieras llamar, la grandiosidad de poder enlazar, por ejemplo, epigenética, ujú. es una rama de la biología, eh, este, a enlazar también el transgeneracional, enlazar también los temas de biodescodificación, eh, tomar aspectos de física cuántica aplicadas a las emociones. Entonces, tiene una rama, por así decirlo, de disciplinas que el acompañante o el especialista en BNE, en bioneuroemoción, tiene que ir aplicando a la hora de que practica su consultoría y muchísimo más importante, en el momento en que practica o en que vive su vida, ¿sí? Porque al menos lo que yo he podido entender o asimilar es, tienes que tener coherencia en todos los aspectos de tu vida, no puedes tener coherencia nada más en tu trabajo y en tu vida diaria familiar decir, no tiene nada que ver. Entonces, la bioneuroemoción viene ahora sí como que a englobar, a enlazar todas esas ramas, todas esas disciplinas para ayudarnos a fomentar ese cambio de una forma, se pudiese decir, más sólida. Sí. Y que se me hace súper importante porque es ver al ser de una manera integral, ¿no? Ajá. Que eso es lo que nos hace falta mucho todavía, porque hay todavía mucho la creencia de que somos físicos nada más, ¿no? Que Sí, vamos al médico que nos dé una pastilla y ya con eso tenemos. fíjate que la bioneuroemoción se centra más, y digo que se centra más porque es algo que está olvidado, por lo que comentábamos anteriormente de la sociedad y que si bueno o malo. Pero la bioneuroemoción se centra mucho en la biología, en cómo interpretamos nuestras emociones de manera biológica. Ujú. Porque también esto es muy importante. Cometemos el error ¿cómo se dice?, de equiparar el significado de emoción con el significado de sentimiento. Y son términos diferentes, porque la emoción es eso que tú ves a través, o más bien, eso que tú recibes a través de tus sentidos, pasa la información al cerebro y Ujú. el cerebro se manda una información al resto del cuerpo, ya sea con hormonas, con sustancias químicas, etcétera.
Eso viene siendo la emoción. La emoción es Sí. algo biológico y el sentimiento es, bueno, ya sentimos esa emoción, nosotros lo empezamos a alimentar con pensamientos, con historias del pasado. Entonces ya el sentimiento viene siendo como que algo estructurado mentalmente. Ah, mira qué importante esa diferencia, está muy interesante. Sí. Voy a tomar nota, porque sí. En mi caso, yo digo, obviamente no tenía esas palabras, pero sí lo veía como diferente, porque muchas veces siento, o sea, sé que hay una emoción, pero la siento igual, ¿no? Ajá. Siento que las mismas cosquillitas, aunque sé que se trata de diferentes emociones. Ujú. Sí. Entonces, sí, qué bonito que nos des esa explicación más, pues, ¿qué es? ¿Científica o no sé? Pues Pero sí, más biológica, biológica, al menos. Y fíjate, tú dijiste ahorita de que en tu caso más bien, dos emociones diferentes las puedes sentir en una misma parte de tu cuerpo, aunque de forma diferente. Sí. Sí, eso es normal porque volvemos a lo que te explicaba antes. Dependiendo del sentido biológico del órgano, es que lo puedes enlazar con diferentes emociones. Ah, muy bien. Mira, qué interesante. Sí. Y bueno, me hablabas de un proyecto sentido, ¿qué es eso? Ay, el proyecto sentido tan hermoso. Fíjate, el proyecto sentido es la etapa que viven tanto la madre como el niño. En la madre eh, son de 6 a 9 meses antes de la concepción hasta los 3 años aproximadamente de edad del bebé. En ese lapso de tiempo es toda la programación que la madre ejerce sobre ese bebé, de manera inconsciente, claro. ¿Y Ujú. por qué? ¿Y por qué abarca desde meses antes de la concepción? Bueno, aquí ya entra también un término de epigenética, Sí. en donde ya está demostrado científicamente que las emociones, que las conductas se heredan. Y se heredan porque en nuestro ADN, nuestra cadena de ADN es como si se formaran como que capitas o cadenitas alrededor del ADN. Y esas capitas o cadenitas están relacionadas y se forman con cómo vivimos nuestro mundo, las emociones que sentimos. Entonces, si nuestra mamá, previo al embarazo, ha estado en un estado de depresión y luego durante el embarazo sigue un proceso de depresión, ya está programando al bebé para que tenga problemas depresivos. Sí. Y por eso también es muy importante que todo lo que vive la mamá eh, trate de manejarlo de una forma pues más positiva. No quiere decir que reprima las emociones, sino que haga ese integrar las emociones para que ya la información que le mandó al bebé de conflicto pueda ser liberada y que también su bebé se empiece a programar con que es fácil liberar o con que es fácil, ¿cómo se dice?, el salir adelante. La mayoría de nosotros tenemos un proyecto sentido algo escabroso y las mamás muchas veces piensan que ocultándole la verdad a los hijos les están ahorrando Problemas. sí, y es todo lo contrario, porque no hay mamá que, que diga, bueno, son muy pocas las que realmente dicen, sí, mi embarazo estuvo fatal, o pues mira, nos caíste de repente y la verdad en un momento te quería abortar, por ejemplo. Es muy difícil poder llegar a ese punto de comunicación con la mamá. Por lo general todas dicen, ay, si fuiste deseado y amado y chalala. Entonces nos esconden esa parte de información y esa etapa es muy importante para todos como seres humanos porque es una etapa de mucha programación que recibe el bebé. Pero bueno, tampoco es como que las mamás tengan
que ir diciéndoles a los niños así nomás, ¿no? No, pues no te quería, pero pues ya ni modo, o cosas así. Es que se confunde mucho el hecho de que haya sido un hijo no deseado Ujú. con el hecho de que no te quieren. O sea, Sí. sí, en un momento no fuiste deseado, o sea, llegaste en un momento de, a lo mejor, de escasez económica y lo que menos quería yo era tener una carga más, una boca más que alimentar. Pero eso no significa que no te amen, que no te quieran, Ujú. ¿sí? Exacto. Entonces, sí se puede decir, pero también se debe de hacer mucho énfasis en que, oye, pero yo te amo. A lo Sí. mejor no te amo como a ti te gustaría que te quisiera, pero te amo. Ujú. Muy bien. ¿Y tú crees que esto de la bioneuroemoción de alguna manera ayuda a mejorar espiritualmente? Eh, Fíjate que para mí es como que una herramienta. ¿Por qué? Por ejemplo, hay personas a las que se les facilita mucho trabajar desde niveles de conciencia más elevados, más, hablar de temas espirituales y aplicarlos. Por ejemplo, mi esposo, para mí mi esposo es una de esas personas. Sí. Pero para mí, para mí sí es mucho más complicado, porque en mi caso, yo sí vengo con un proyecto sentido muy cargado. Entonces, para mí el vivir desde este plano mundano, sí me costaba demasiado. Ujú. Entonces la bioneuroemoción para mí, y creo que también para muchos, viene a ser ese como que Como empezar el enlace. empezar a escarbar para desbloquear lo que en este plano, en este mundo te afecta y ya de ahí poder alcanzar o poder elevarte a esos niveles de conciencia. Mm. Puede ser un apoyo, pero propiamente que digas tú la práctica de la bioneuroemoción, no. Lo que sí es de que, por ejemplo, la bioneuroemoción te pide o hace énfasis en la coherencia emocional, es decir, que pienses, que hagas, y que sientas todo en relación a un mismo tema. No puedes actuar no puedes actuar negro si piensas amarillo. Ujú. Entonces, todo eso, esos tres aspectos tienen que estar muy bien enlazados. Claro, porque eso también, o sea, es exactamente lo que te causan las enfermedades, ¿no? La Ajá, falta de coherencia. sí, Sí, exacto. Que estás desconectando puntos, sí, simplemente. sí. Pues muy bien, muy importante. Em, y bueno, y pues tú me dijiste que querías regalar algo para nuestras Sí, escuchantes, oyentes. Dime qué tienes preparado. fíjate, tengo preparado regalar 3 consultas. Una consulta para 3 personas. Ok, En esta consulta, lo que buscamos, o bueno, mi objetivo va a ser el estudiar el árbol genealógico de la persona ajá, para que así pueda integrar esa información y poderse entender un poco más, ¿sí? ok. Poder entender, y va encaminado, por ejemplo, a personas que quieran entenderse más, conocerse más, o que tengan algún patrón que están repitiendo en su vida, y que digan, ya lo quiero cambiar, pero no puedo. O sea, intento hacerlo y no puedo. Ujú. Bueno, va específicamente para ellas. Ok, perfecto. ¿Qué es lo que se requiere para esta consulta? Que tengan elaborado su árbol genealógico al menos hasta los abuelos. Es ¿Y qué es decir, eso que incluye? requiere información de fecha de nacimiento, Ajá, fecha de defunción en el caso de que aplique, ajá. nombres y algún evento, a lo mejor traumático o cierta historia que se esconde desde la familia. Eh, Fíjate que me ha tocado, ¿cómo se dice?, consultantes en donde no me creían la importancia que tiene el árbol genealógico
Pero al estudiarlo nos dimos cuenta de que en todas ellas había un programa o algunos programas en algunos casos que eran repetitivos en todas las mujeres, por ejemplo. Uh-huh. Sí, entonces es muy interesante el estudiar. Volvemos al punto de lo que se requiere para la consulta. Tener elaborado el árbol genealógico, mínimo hasta los abuelos. Si tienes más información, estaría fenomenal. Ok. ¿Sí? O sea, los datos de la persona que va a recibir la consulta, los de sus papás y los de sus abuelos maternos y paternos. Sí, si hay hermanos también, si hay tíos hermanos también. Sí, okay. O sea, sobre todo si con los tíos o con los primos hay una información importante, una convivencia, un lazo muy fuerte. Esos también influyen. Ok, muy bien. Perfecto. Y entonces, si alguien quiere que Laura les haga su consulta, mándenme un correo a mí, adriana@hermosadesdelinterior.com, y yo ya los refiero con Laura. Sí. ¿Sí es verdad, Laura? Sí, por favor. Ok, perfecto. Y que tomen en cuenta que la sesión va a durar 2 horas. Ah, muy bien. También eso es muy importante. Sí, y no importa dónde estén, ¿verdad? Puede ser sí. por internet, así es que no hay ningún problema donde se encuentren. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, Laura. Todo este tema es tan bonito y puede ser tan extenso, pero yo creo que hubo varias cosas aquí que pudimos entender mejor. Uh-huh. Y bueno, pues yo invito a todas las que nos han escuchado o todos los que nos han escuchado que nos digan qué más quieren saber, si les quedaron dudas, si hay algún detalle que les importe más. Y si hay algo que ustedes crean que Laura les puede ayudar, pues háganos saber, mándenme un correo y aquí seguimos. Laura, muchísimas gracias. No, Adriana, al contrario, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a tu público, que han estado atentos, y la verdad para mí es un placer enorme el compartir toda esta información. Gracias, igual para mí. Entonces, chicas hermosas, no se olviden, de aquí que seguimos, vayan a mi página hermosadesdelinterior.com, denme un like en Facebook si es que no lo han hecho, mándenme un mensajito a adriana@hermosadesdelinterior.com y díganme qué les ha gustado, qué no les ha gustado, qué quieren escuchar, y porque yo soy todo oídos y lo que más deseo es servirles de algo. Entonces, seguimos. Las espero para la próxima y muchísimas gracias. Muchas gracias por escuchar el podcast Hermosa desde el Interior. Me despido de ti recordándote que tienes todo el poder en tu interior para crear lo que tú deseas. No olvides visitar mi website www.hermosadesdelinterior.com y mi página de Facebook Hermosa desde el Interior. Te mando muchos besos y abrazos. Hasta la próxima.